significa que Woody es un juguete perdido? No está perdido. Ya no lo está. Al infinito. Cuando anunciaron Lightyear me pareció una noticia fría. Por un lado porque la sobreexplotación de una franquicia siempre termina de perder el encanto por más buena que ésta sea, pero al mismo tiempo había una calidez emocionante en saber que Pixar nos daría una nueva película con un personaje no solo entrañable, también uno que da para poder desarrollar aspectos que en la trilogía principal no se logran. Woody tuvo su epílogo en Toy Story 4. Excelente argumentación de un producto innecesario si me lo preguntan, y tal vez así Buzz podría tener la misma fuerza. El mismo éxito de justificar una historia extra, pero ahora funcionando como un prólogo. Esto claro, siendo un prólogo apenas temático porque se encuentra muy distante de tener estrecha relación con los juguetes que conocemos. Esta película se anuncia a sí misma desde el vamos con el mensaje de que es la película que Andy vio cuando era niño y con ella se inclinó a pedir un Buzz Lightyear de juguete. Que si esta película hubiera salido en los 90s con ese argumento, esos efectos y esa temática, no me queda ninguna duda que sí hubiera sido un gran éxito para ese universo. Ojalá tuviéramos más de esas en el nuestro. Habiéndola visto, se puede confirmar que, en efecto, es una película agradable, que logra justificar su existencia como producto porque no solo resulta entretenida, realmente sigue la línea emocional e introspectiva hasta cierto punto que tanto agradó en Toy Story 4, siendo menos potente que esta última. Indagando un poco menos en la profundidad de la crisis del personaje, recordemos que aquella película trata sobre un Woody desamparado, sin identidad y que lucha por un propósito para existir fuera de sus designios como juguete. Es la película que considero más profunda de su saga y muy conmovedora por lo que pretende comunicar, aunque no sea la más espectacular en términos narrativos y de efecto como lo pueden ser sus anteriores entregas. En el caso de Lightyear sí que presenta una crisis de tintes similares, la importancia del conflicto interno es fundamental, pero claro, es menos existencialista y no la culpo de ninguna manera por ello. Es una película de viajes espaciales, pero lo genial es que al mismo tiempo no es mera acción superficial y divertida. La crisis del personaje en este caso nos habla del egocentrismo y la culpa como ejes de una autodestrucción moral. Y bueno, eso me parece fabuloso como temática. La hace dimensional y cautivadora. Y no cualquier película que vas a ver y cae en los lugares comunes y no tiene nada que decir. Con eso creo que ya justifica que exista. Tenemos una historia en la que Buzz debe encontrar la manera de regresar una colonia humana a su rumbo original, después de que por su culpa, pero de forma no intencional, ocurra un accidente en la nave de transporte por lo que se quedan varados en un planeta poco habitable. Es sin duda el primer acto el que muchos probablemente encuentren como el más emocional, pues está lleno de cargas negativas y muy frecuentes para el personaje. Es dura la película con Buzz y lo somete a un concepto muy aterrador y casi cruel que no spoilearé, pero tiene que ver con el tiempo. Quiero hacer énfasis en algo que dije al inicio, que es cómo la película se justifica para existir, y con esto me refiero a que pues obvio ninguna secuela es necesaria a menos que esté así planeado, menos un spin-off tan inventado como este, pero cuando el resultado es bueno y la historia que el producto incluye es una que vale la pena experimentar, pues la película justifica su existencia como una buena precuela. Ahora, es cierto que podemos encontrar algunas referencias repartidas aquí y allá, pero algo que yo esperaba ver, y de hecho auguraba que iba a ser el super golpe emocional de la película, es ver cómo el cine afecta a Andy, cómo la película incidía en la vida de Andy para que pidiera un Buzz Lightyear, cómo es que se emocionaba con la película. Era experimentar con la fuerza que tiene el cine para el espectador. Era una oportunidad perfecta para hacer una exploración metalingüística dentro de la narrativa de la película y dentro de la narrativa de la saga misma de Toy Story. No lo sé, que la película terminara pero solo como ficción dentro de la misma ficción, es decir, que Andy viera cómo termina la película que estamos viendo y de ahí tomara la inspiración o emoción para sentirse movido, conmovido o emocionado y así pedir un Buzz Lightyear. Y piénsenlo así, esta película y la forma en que conmovió a Andy sería el primer evento que mueve todos los eventos de toda la trama de Toy Story, de las 3-4 películas. Sin esta película no hay trilogía de Toy Story, y esperaba que se jugara un poco con eso, con ese metalenguaje, esa conversación entre película, Andy y cómo es que afecta a la franquicia. Por un lado sería algo romántico y muy bonito de ver, es hacer un pequeño tributo y conversación a la forma en que las películas pudieron afectar a muchas personas mientras iban creciendo. No lo sé, iba a ser una forma en que el espectador
espectador se viera reflejado en el mismo Andy. Pero por otro lado, si lo piensan, también sería como una oda al consumismo. Así de miren cómo una franquicia hace que vendamos juguetes a los niños, cosa que Lightyear y las de Toy Story hacen. Así que tal vez por eso no lo incluyeron. Pero no sé, yo creo que hubiera sido una oportunidad muy interesante y conmovedora para hacer esta metaexploración en todo el universo de Toy Story con el espectador. Y no es queja, es algo que yo esperaba que pasara, que se me hubiera hecho interesante, pero la película no lo buscó y no se afecta de ninguna manera por no haberlo hecho. Más que en pensar y hacer la hipótesis de que hubiera trascendido mucho más de haberlo intentado. Ahora, si me preguntan si esta película alcanza los niveles elevados de catarsis, éxtasis sentimental o de suma reflexión como otras películas de Pixar logran, recientemente Soul o Turning Red y la misma Toy Story 4, la verdad es que creo que no. Sí tiene alguna secuencia que te aprieta el corazón, tiene el típico final de segundo acto súper triste y negativo, pero no intenta ser más que eso, un modelo narrativo que ya conocemos y funciona muy bien. Pero por temática creo que la fuerza emocional se va desdibujando poco a poco. No digo que esté mal, pero si esperan eso de Lightyear, no creo que sea una película que lo consiga. Ahora, quisiera hablar de otro tema y lo dejé para el final porque es lo que considero menos relevante. Y es que, como dije, creo que esta es una película que habla de temáticas muy interesantes, la autodestrucción, el egoísmo, la culpa, aprender de gente aunque no los veas como unos iguales. Dice cosas muy interesantes. Solo va a pasar a la historia y a la conciencia colectiva reciente porque hay un beso. Yo sé que es más culpa de quienes se quejan del beso que quienes lo defienden, pero si me preguntan se me hace algo muy banal. Lightyear, la película con un beso gay. ¡Wow! Padrísimo. Es un beso. Y lo peor es que ni siquiera se habla de la secuencia bonita y triste a la que pertenece ese beso. Solamente se habla de que hubo un beso. Es algo político, algo ideológico, nada que ver con la película. Incluso para mí creo que esa es la secuencia que más disfruté de toda la película, en la que ocurre el beso, porque es una secuencia bastante triste, bastante dramática, pesada de ver, además de ser muy interesante. Incluso se me hace un poco cruel y que veas cómo es que pasa todo eso y se apague por un beso, no lo sé, ojalá la conversación fuera un poco menos política en torno a la película. ¿Que es el primer beso gay en Pixar o en Disney? Tal vez, pero es realmente tan importante si es que ya estamos tan despiertos, si es que ya estamos tan conscientes y ya estamos tan acostumbrados a ello, ¿por qué entonces es una primicia tan importante? Y es que todo lo que he visto de conversación en torno a Lightyear es sobre un beso, sobre ese beso. Lo que lamentablemente me da la razón en una cosa, que ese beso parezca publicidad. Lo hayan intentado o no, la gente ha convertido ese momento en publicidad, haciendo que parezca que Disney lo planeó como publicidad. Acuérdense que todo lo que vemos de Hollywood antes de ser obra es producto, es un producto que se vende mediante una obra. Y no importa cuántos artículos crees que leas, las cosas no necesariamente son como se vende por fuera. Y yo personalmente no me dejo conmover para nada con las grandes corporaciones. No soy conspiranoico ni nada, pero son grandes corporaciones, te quieren vender cosas porque les importarías. Les importa que hables de lo que ellas hacen, de su producto, y está funcionando. Ahora, también es cierto que está prohibida en varios países, por lo cual no es bueno para el negocio ni para la taquilla, así que ahí deja en duda mi hipótesis. Y a ver, dentro de la película y la narración no es ningún tipo de inclusión forzada, es un momento que, como ya dije, pertenece a una secuencia muy bonita o muy triste, a un personaje que funciona muy bien y que literalmente no importa si es gay o no. Literalmente no importa, no es importante para la película en ningún sentido, lo cual está muy bien hecho porque un personaje tiene que actuar o tener un carácter de acuerdo a su orientación sexual. De hecho, es un ejemplo de cómo escribir naturalmente cualquier cosa. Se cree que hay una buena forma de hacer inclusión, pero la verdad es que no la hay. Está la forma natural de escribir en general y la forma manipuladora, la que tiene una agenda y se nota que tiene una agenda. Y la verdad, narrativamente creo que Lightyear, al menos por cómo resultaron las cosas, no se ve que tenga una agenda. Es bastante natural para el flujo de la película y es un personaje sumamente orgánico. En fin, ¿qué opinan ustedes del hecho de que una película sea ojo de una conversación tan política por algo tan banal? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿O es mera publicidad? Yo ya di mi take, te toca a ti en los comentarios. Y en cuanto a Lightyear, también déjame qué opinas. Buena película, pero no creo que trascienda al alma. Ese es un término que el otro día vi en TikTok sobre cine y me gustó cómo suena. Y pues nada, eso es todo sobre Lightyear. A continuación te dejaré mis redes sociales para que me sigas en ellas y si no te has suscrito al canal, no sé por qué no lo has hecho, pero si te gusta el contenido, hazlo y compártelo con tus amigos para que más gente se suscriba a este canal. Y bueno, esto fue Filmsplay y yo soy André, espero vernos pronto en un nuevo video.